Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Rojas Vargas, docente de la Escuela Normal Superior La Hacienda en el grado Transición. Sean ustedes bienvenidos a este primer encuentro con nuestra Reserva Ecológica Educativa ubicada en la ciudad de Barranquilla. A continuación vamos a compartir la panorámica del sistema educativo escolar colombiano en el proceso de enseñanza pandemia, post-pandemia, desde la mirada de diferentes actores educativos. Es importante anotar que nuestra escuela, como formadora de formadores, siendo normal, iniciamos el proceso de pedagogía en los niños en su primera etapa, que es el preescolar. Los niños continúan su proceso hasta terminar el grado 11 y es allí donde deciden si continúan su formación pedagógica en el programa de formación complementaria, haciendo grado 12 y 13, y allí inician su empalme con el proceso académico universitario. Es por esto que nuestra primera panelista en este momento es la señorita Elizabeth Monsalve, que cursa el cuarto semestre en la educación superior, programa de formación complementaria de pedagogía en nuestra Escuela Normal Superior La Hacienda. Bienvenida, Elizabeth. Muchísimas gracias. Bueno, sí. Les mencionaba a nuestro querido público que estás en proceso de formación pedagógica, ya terminando tus estudios. Es por eso que es importante la mirada frente al cuestionario que voy a hacer a continuación. Y iniciamos con el tema socioemocional. ¿Qué impacto experimentaste en la pandemia del COVID-19? ¿Qué impacto socioemocional? En realidad fue algo bastante complejo porque fue algo que nunca hemos vivido antes y como seres sociables que estamos acostumbrados casi que la mayoría del tiempo a tener a alguien, a salir, si vamos a la tienda o si hacemos cualquier cosa, ese impacto de encerrarnos era como una perspectiva totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados y no estábamos preparados para eso. Entonces creo que uno de los impactos más grandes fue darme cuenta de esas falencias que tenía de estar sola, de cómo era mi vida en soledad y de qué forma podía afrontarlo en otros aspectos de mi vida. Perfecto. Vamos a hablar un poquito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Respecto a este proceso, ¿te fue sencillo aprender y enseñar? Porque, bueno, es importante también anotar que dentro de formación del proceso pedagógico, ya Elizabeth se organiza o ya trabaja, labora como maestra. Entonces, esta pregunta hace parte del proceso. Si te fue más sencillo aprender y enseñar en el tiempo de pandemia. En realidad fue muy difícil, primero porque no tenemos las herramientas suficientes, más bien la educación no ha sido una educación que ha puesto la mirada hacia la virtualidad. Entonces creo que esa falencia en la educación hizo que los docentes se enfrentaran a algo que jamás nunca se habían enfrentado. Entonces fue como uno como docente reinventarse, ser recursivo, y más si se trabaja con niños. Entonces cuando uno trabaja con niños es como, bueno, ¿de qué forma le llego a ellos a través de una pantalla cuando esto no es común para ellos? A diferencia de unos que son mucho más avanzados, que ellos ya constantemente interactúan con el internet, pero ¿cómo le llega a un niño? Entonces esa forma más que todo el reto para el docente de cómo me reinvento para que mi niño pueda aprender y no quede estancado en el aprendizaje, sino que pueda fluir, fue muy difícil. Y de ahora con los niños también ha sido difícil porque son niños pospandémicos. Entonces, el hecho de que sean niños pospandémicos hace que ese aprendizaje se haya de una forma distinta y ahora nuevamente readaptarlos a la normalidad académica se ha vuelto un reto. Okay, perfecto. Vamos entonces eso hace parte de un equipo, ¿verdad? Donde hay diferentes entes y obviamente el ente gubernamental juega un papel muy importante. Entonces, ¿qué aspectos consideras necesarios se deben contemplar en las políticas educativas para caminar hacia una educación equitativa y de calidad?
que propenda por la nivelación de los aprendizajes perdidos durante el cierre de las escuelas. No, pienso que una de las, digamos que de las oportunidades que nos trajo precisamente la pandemia fue darnos cuenta que en la virtualidad también podemos encontrar muchos recursos. De hecho, esto que estamos haciendo, el tener una entrevista de forma no presencial y que aún así podamos estar hablando y comunicándonos, siento que también es algo que se podría aplicar en algún momento en las instituciones educativas, de poder llegar a otras poblaciones que de pronto no tengan acceso a esto y educar precisamente a los docentes en estas nuevas herramientas y en formas distintas del aprendizaje, porque estamos en un mundo donde ya la tecnología hace más parte del diario que de pronto los libros. Entonces, ¿de qué forma vamos haciendo esa transicionalidad de lo físico a lo virtual? Porque estas generaciones obviamente no aprenden de la misma forma que han aprendido las generaciones anteriores que iban a bibliotecas. Hoy en día todo lo tenemos al alcance de la mano. Entonces, ¿cómo aprovechar ese recurso? Pero además de cómo aprovechar ese recurso, que el niño tenga ese amor por aprender, porque tampoco es que el recurso lo utilicen para que solo lo busquen y ya, sino como que lo busco, pero lo aprendo porque me interesa. Entonces, el generar ese interés en el aprender, a pesar de que tenga todo bajo la manga, todo ahí al acceso, creo que es como uno de los retos y una de las cosas que las instituciones deberían comenzar a aplicar, el aprovechar los recursos tecnológicos, pero al mismo tiempo buscar estrategias donde esos mismos recursos no sean simplemente utilizados para salir del paso, para resolver una tarea, sino que sean utilizados para un aprendizaje constante. Perfecto, Elizabeth, continuamos. Vámonos con esos desafíos, porque precisamente dentro de este proceso vamos a tener un desafío, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que has identificado en tu institución educativa en la actual etapa de pospandemia y retorno a la presencialidad? Creo que al ser, digamos, como seres humanos de costumbre, nos habituamos tanto a la virtualidad que se nos estaba como olvidando un poco cómo era el mecanismo de la presencialidad. Y el retomar nuevamente eso fue algo bastante complejo, tanto para los niños como para los docentes. Entonces creo que uno de los mayores retos, y no solamente en pandemia, porque seguramente en algún futuro pueda ocurrir algo que nos cambie totalmente la forma en la que estamos haciendo las cosas, es que siempre podamos ser conscientes que el ser humano evolutivamente cambia la forma en la que aprende. Y además de eso, que así como cambia la forma en la que aprende, también se debe cambiar la forma en cómo se enseña. Entonces, es esa capacidad que el docente debe tener de reinventarse, y capaz era una capacidad que había quedado obsoleta, que el docente estaba en una misma línea magistral donde enseñaba siempre lo mismo, de la misma forma, y se topó con esto y fue como que no, tengo que despertar y tengo que comenzar a reinventarme porque las cosas han cambiado. Entonces creo que eso ha sido como uno de los retos más grandes de los docentes en la parte académica, que fue estuve tanto tiempo en algo plano y fue un subidón de la nada y no sé qué hacer, entonces tengo que hacer algo porque la vocación va por encima de lo demás. Entonces creo que el reinventarse o el darse cuenta que tengo que reinventarme y cómo me reinvento, creo que fue uno de los mayores retos. Así es, fue un gran desafío para todos como docentes. Por último, ¿cómo puedes contribuir desde tu rol como docente a enfrentar los desafíos que tiene el sistema educativo en la etapa de pospandemia? Diría que sería más como analizar no la situación, sino cómo los estudiantes están percibiendo ese aprendizaje o ese cambio. Porque de pronto anteriormente uno era consciente, bueno, hay niños que aprenden de forma visual, otros que aprenden de esto, otros que aprenden del otro, pero hoy en día los niños tienen tantas condiciones y se ven tantas cosas dentro del salón de clase que es como ir un poquito más allá, ondear en más lo que necesita el niño y de acuerdo a esa necesidad en particular, yo poder implementar un plan de trabajo, un plan de estudio, pero yendo de pronto como un poquito más allá de lo que normalmente nosotros conocemos en la educación, porque se ha vuelto lamentablemente una educación muy plana, pero gracias a la pandemia fue como que no, estamos haciendo las cosas muy planas, entonces hay que cambiar porque los niños de ahora que se enfrentaron a una pandemia no son los adultos de antes que nunca habían tenido que vivir algo así. Claro, vienen con un chip totalmente diferente, Y la así es. tecnología y todo lo demás son, claro.
Ok, bueno, gracias Elizabeth. Es aquí, mira, hablando precisamente de la tecnología, esta entrevista. Gracias por estar aquí, gracias por ofrecer tu punto de vista dentro de la formación pedagógica que tienes y el trabajo que desarrollas en tu rol como docente. La importancia que tiene este medio y dentro de estas herramientas, en esta ocasión estamos utilizando Zoom, pero hubieron muchas más herramientas que nos permitieron desarrollar nuestras clases y que efectivamente esas herramientas trascendieron de la pandemia a la pospandemia. Entonces, para nosotros era importante el uso de esta herramienta y hacer como una analogía con la presencialidad, que a continuación vamos a ver con las personas que vamos a entrevistar, los docentes y directivos docentes que vamos a entrevistar a continuación. Muchas gracias por tu participación, Elizabeth. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estés bien, chao. Buenas, ahora nos encontramos con la licenciada Grace Llanos. Es licenciada en idiomas extranjeros y hace parte del proceso administrativo del colegio, ya que es la representante de los docentes. Bienvenida, Grace. Gracias, Jacqueline. Bueno, vamos a atender los siguientes interrogantes. ¿Qué impacto socioemocional experimentó usted en la pandemia del COVID-19? Bueno, impacto socioemocional como tal no creo que me haya afectado mucho el hecho de estar encerrada. Y igual pues, aproveché de pronto el momento como para ser más cercana a mi hijo. Y bueno, disfrutar todos esos momentos que de pronto cuando están pequeños uno no los vive por estar trabajando. Entonces creo que de ese lado creo que la pandemia me hizo bien, de hecho no me afectó socioemocionalmente, me hizo más fuerte creo también. Ok, lograste combinar la parte laboral con la parte familiar. Así es, totalmente. Perfecto. Continuamos. Respecto a su proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿le fue más sencillo aprender y enseñar en el tiempo de pandemia? Bueno, casualmente cuando yo estaba en pandemia estuve terminando mi maestría, además estaba enseñando y estaba como mamá, entonces tenía como combinado todo, pero creo que mi proceso de enseñanza con respecto a, o sea, lo que yo hago, creo que me fortaleció por el hecho de que pude aplicar, por ejemplo, nuevas estrategias de enseñanza, porque uno no está acostumbrado como a ver al otro o a los estudiantes desde una pantalla, y pues aplicar diferentes aplicaciones, herramientas, recursos educativos, o sea, como que enriqueció un poco, mejor mucho, la parte pedagógica. Entonces, también de parte de los estudiantes, fue mucho más dinámico el hecho de usar o de poder jugar, digamos, en que ellos creen que estaban jugando, pero en realidad estaban aprendiendo porque estaban usando el conocimiento que tenían y lo estaban aplicando. Entonces sí, creo que enriqueció mucho el proceso. Ok. ¿Qué aspectos consideran necesarios se deben contemplar en las políticas públicas educativas para caminar hacia una educación equitativa y de calidad que propenda por la nivelación de los aprendizajes perdidos durante el cierre de las escuelas? Bueno, una cosa importante es que hay que cualificar a nuestros compañeros docentes. O sea, no, de pronto nosotros tenemos una estructura, una base ya de preparación, pero sin embargo siempre es bueno que nosotros sigamos actualizándonos dentro de nuestro quehacer, porque como les dije ahorita, la aplicación de nuevas tecnologías nos permitía como que desenvolvernos más y mejor en nuestra labor. Y el hecho de que los estudiantes no tengan, por ejemplo, un computador o tengan tecnologías para poder asimilar esos contenidos que se dan de otra manera, estas estrategias, también es cierto que los profesores tenemos que cualificarnos en ese sentido, o sea, claro que actualizarnos y adaptarnos a esos cambios que hubo en la pandemia. Entonces, los desafíos son que las políticas públicas deben ser de cualificación docente y también de romper esas brechas tecnológicas que hay para los estudiantes, o sea, para familias de los estudiantes. Okay. Perfecto. ¿Cuáles son los principales desafíos que ha identificado en su institución educativa
en la actual etapa de pospandemia y retorno a la presencialidad? Bueno, a mí no me afectó mucho la parte socioemocional, pero los niños sí. Entonces creo que uno de los desafíos más grandes o uno de los impactos más fuertes que se dieron son esa parte de la parte relacional de los estudiantes, porque este año que pasó pues tuvimos muchos conflictos y esa poca asertividad en cuanto a la resolución de problemas se vio muy afectado, ¿no? Entonces creo que la pospandemia afectó mucho en cómo yo acepto al otro, porque vivía ensimismado en mi mundo 2 años y ahora tengo que abrirme otra vez, sobre todo los niños pequeñitos que apenas van a abrirse al mundo. Entonces creo que esa es la parte más difícil de la pospandemia. No solamente los estudiantes, también los profesores. Así es. La última pregunta que tenemos atiende a los procesos, a los desafíos, ¿verdad? En pospandemia. Y es, ¿cómo puedo contribuir desde tu rol como docente y directivo docente a enfrentar los desafíos que tiene el sistema educativo en la etapa de pospandemia? Bueno, como te venía diciendo, una de las cosas son las brechas y la cualificación docente, pero ahora le añado la parte de la asertividad y las relaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo contribuyo? Bueno, de pronto ser un poco más con mis compañeros, tratar de esa colaboración y que ellos me tengan a mí como un referente para poder solucionar algunos temas, obviamente pertinentes, pero también es cierto que de la parte de la directiva, tratar de tener recursos que nos ayuden, por ejemplo, a la parte de la brecha tecnológica o de llevar esas aplicaciones. Y la cualificación docente, pues obviamente tú sabes que siempre he tratado de que mis compañeros tengan estos cursos de diferentes, no solamente del inglés, porque soy la parte del inglés, pero también es cierto que desde otra perspectiva, de la parte de la maestría, de los doctorados, pues uno como docente tiene que cualificarse continuamente. Así es, Grace. Gracias por tu colaboración. Gracias a ti, Jacqueline, por la entrevista. Okay. Estamos con la profesora Yuranis Martínez, licenciada en idiomas extranjeros, quien nos va a dar su óptica, su punto de vista frente a la entrevista que a continuación vamos a desarrollar. Hola Jacqueline, muy buena, sí. Gracias por este espacio. Ok. Nuestra primera pregunta atiende a la parte socioemocional. ¿Qué impacto socioemocional experimentó usted en la pandemia del COVID-19? Cuando llegaron los estudiantes después de la pandemia, pude observar más que todo el impacto dentro del aula, los hábitos y las rutinas de los educandos y cómo ellos de una u otra manera también interactuaban con ellos mismos. Todo esto también era nuevo para ellos porque yo tengo la oportunidad de involucrarme en la educación inicial. Miss Yura, como la conocemos aquí dentro de nuestra institución, vamos a atender ahora el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok. Respecto a este proceso mencionado, ¿te fue más sencillo aprender y enseñar o enseñar en el tiempo de pospandemia? Creo que fueron 2 tiempos diferentes, atendiendo a diferentes dinámicas. Digamos que cuando vinieron los estudiantes de la pospandemia, tuvimos que hacer diferentes actividades diagnósticas para poder observar de qué manera los estudiantes venían a través de este proceso. De igual manera, dentro de este tipo de actividades, que incluyeron actividades que promovieron la motricidad fina y gruesa de los educandos, pudimos observar que realizamos diferentes ajustes a lo que íbamos a llevar a cabo. Entonces, más que todo, el proceso podría considerar desde mi perspectiva si fue diferente atendiendo a las necesidades con que venían los educandos después de este reto de pospandemia. Ok. Miss Yura, vamos a atender ahora la parte en lo que concierne al aspecto de políticas públicas. Ok. Este punto, pues, ¿qué aspectos considera necesarios se deben contemplar en las políticas públicas educativas para caminar hacia una educación equitativa y de calidad
que propenda por la nivelación de los aprendizajes perdidos durante el cierre de las escuelas. Creo que un punto muy importante es tener en cuenta la necesidad que hay en las escuelas educativas en cuanto a los recursos existentes, como por ejemplo la parte humana, recurso humano, que tengamos la oportunidad de contar con las personas idóneas para promover diferentes actividades que ayuden a contextualizar las diferentes actividades dentro de nuestra escuela y que nos ayuden no solamente a los niños, sino a los padres de familia y que impacten de manera positiva a nuestra comunidad educativa. Perfecto, Yura. Bueno, continuamos con el siguiente ítem. ¿Cuáles son los principales desafíos que ha identificado en su institución educativa en la actual etapa de pospandemia y el retorno a la presencialidad? Considero que, a mi punto de vista, no solamente es en nuestra escuela en particular, sino que en las escuelas como tal, volver a este proceso pospandemia nos ha llamado a reinventarnos en diferentes aspectos. Más que todo también fortalecer el proceso socioemocional de los educandos, que ellos tengan la oportunidad de desarrollar su pensamiento crítico, sus competencias comunicativas, pero a la vez que ellos se sientan emocionalmente confiados, seguros de que pueden tener o que están en un ambiente tranquilo y que pueden sentirse seguros en el mismo. Perfecto. El último interrogante de esta entrevista atiende al rol como docente. ¿Cómo puedes contribuir desde tu rol como docente a enfrentar los desafíos que tiene el sistema educativo en la etapa de pospandemia? Considero que uno de los aspectos o diferentes aspectos a tener en cuenta en donde yo podría apoyar en la parte docente es mirar que las actividades que yo promuevo con los educandos sean pertinentes a lo que ellos necesitan para el desarrollo de las competencias que ellos requieren en la actualidad. Es decir, lo que yo promuevo dentro del aula sea contextualizado y pertinente de acuerdo a la realidad que nos rodea. Excelente. Yura, gracias. Con mucho gusto. Luego de hacer la entrevista a diferentes actores educativos en nuestra Escuela Normal Superior La Hacienda, puedo llegar a la conclusión que las políticas públicas educativas para avanzar hacia una educación de calidad, equidad, que propendan hacia la nivelación de los aprendizajes lesionados durante el periodo de pandemia, deben, 1, garantizar el acceso hacia los medios virtuales y herramientas virtuales que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo en lo que concierne a las zonas rurales que fueron las más afectadas durante este periodo. 2. Capacitar a los docentes, maestros, directivos y estudiantes hacia las nuevas formas de educación. 3. Garantizar o motivar a los estudiantes o jóvenes que manifestaron un proceso bastante álgido en la deserción en las instituciones educativas. Desde mi rol como docente contribuyo a enfrentar los desafíos que tiene el sistema educativo en la etapa pospandemia, reorganizando, reaprendiendo mi ejercicio pedagógico en función de las necesidades e intereses que tienen los estudiantes en la actualidad. También contribuyo desde la participación activa en las nuevas guías de aprendizaje, en el manual de convivencia y sobre todo en las escuelas de padres que atribuyen a crear un discurso conjunto que garantice o impacte de manera positiva el desarrollo integral de los estudiantes en nuestra institución.